fiesta. Así que si los jóvenes van a ir y si algún papá va a acompañar a los jóvenes, bueno, pues aprovechen a conocer Mérida. Es una ciudad muy hermosa, la verdad. ¿Alguien más? A mí me las ganaron, pastor. Eran las dos, era Guadalajara y Mérida. Híjole, manager, no, no está bien, excelente. La verdad que Mérida y Guadalajara son ciudades muy distintas, pero con una riqueza gastronómica deliciosa. No, pues para qué descuento, ¿va? ¿Alguien más? ¿Qué ciudad, es la pregunta, es, ¿qué ciudad de la República Mexicana le gustaría conocer? ¿Alguien más, hermanos? ¿Quiere participar? Tenemos a mes un minuto rapidito. ¿Alguien más le gustaría participar? ¿Qué Yo, ciudad? pastor, A ver, hermano, a ver, Nacho. no sé si sea ciudad, pero me gustaría visitar o conocer Cancún. Cancún, no, sí, Cancún es una ciudad. Definitivamente pertenece al estado de Quintana Roo. No, Cancún es una chulada, muy bonito, ¿verdad? Sus playas. Excelente, Nacho, muy bien. ¿Alguien más, hermano, quiere participar ya para finalizar y pasar a iniciar con nuestro estudio? ¿Alguien más de los que están conectados le gustaría participar? ¿Qué ciudad del país de México le gustaría conocer? ¿Nadie? ¿Anet? Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Órale, mira, más de otro lado, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, hermanos, si nadie más va a decirnos qué ciudad le gustaría conocer, pues vamos a iniciar. ¿Hay alguien más que quiera decir qué ciudad del país le gustaría conocer? Managela, La Paz, Baja California. La Paz, Baja California, mira, hermana, no, qué bonito, no, esta ciudad es muy, muy hermosa. Está bueno esa parte, ¿no? De La Paz, Baja California es muy bonita, las fotos se ven hermosas. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Gracias a todos los que pudieron participar, ¿verdad? Y los demás, bueno, pues ya más adelante, en otra ocasión, nos dicen qué ciudad, ¿verdad? Les gustaría conocer. Vamos a iniciar con nuestra lección de hoy, que lleva el tema desarrollando el sentido de pertenencia. Y vamos a iniciar con una interrogante, ¿verdad? Con un interrogante, pero antes de interrogante quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 13. Efesios 4 del versículo 1 al versículo 13. Al versículo 3, perdón, no sé si Martín puede llegar con la siguiente diapositiva. Efesios 4 del versículo 1 al versículo 3. Los que lo tengan en su Biblia, excelente. Los que no, igual lo podemos leer en la lámina. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. O bueno, si hay alguien que lo tiene, por favor, le puede dar lectura. Efesios 4, del 1 al 3. Y si pueden apreciarlo igual en la pantalla, bueno, si está visible para ustedes, legible, lo pueden leer. ¿Alguien? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana, por dar lectura a esta porción bíblica. Este texto es base para todo lo que vamos a ver durante este tiempo, ¿verdad? De estudio. Y vamos a iniciar con una interrogante muy importante. El tema es desarrollando el sentido de pertenencia. Pero, eh, ¿qué es el sentido de pertenencia? A qué se refiere con el sentido de pertenencia? Hermano Martín, ¿me puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? El sentido de pertenencia, también llamado eh, sentimiento de pertenencia, es la identificación, hermanos, subjetiva de un individuo que un individuo experimenta respecto a un grupo. Repito, también llamado
sentimiento de pertenencia. Es la identificación objetiva, subjetiva, que un individuo experimenta respecto a un grupo, a una organización o una comunidad en donde se siente cómodo, bienvenido, bienvenida, aceptado, es decir, en donde se siente que pertenece, ¿sí? Entonces, eso se refiere al sentido de pertenencia del lugar donde yo me siento cómodo, donde yo me siento en familia, donde yo me siento bien recibido, bienvenido, donde siento que ahí es mi lugar, ¿verdad? Ese es el sentido de pertenencia. Ahora, hay algo muy importante que debemos de tener siempre en claro. No sé si Martín puede estar con la siguiente lámina, por favor. El líder, hermano, cada uno de ustedes, quizá todos o cada uno de ustedes, o creo que la mayoría, ¿verdad? Está metido en algún área de liderazgo o está encaminándose a, ¿verdad? O está apoyando, sirviendo en alguna área. Y lo importante de todo, vemos en esta imagen que hay unos niños, ¿verdad? Que todos, perdón, Martín, esta que estamos viendo, gracias Martín. Vemos que en esta imagen vemos unos niños que pertenecen, todos son diferentes, cada quien piensa de diferente manera, pero son parte de un equipo, se sienten integrados en un equipo, eh, tienen ese sentido de pertenencia, de decir, este es mi equipo, voy a trabajar con él, vamos a ganar el campeonato, vamos a salir adelante. Entonces, cada uno de estos niños que ven en la imagen tiene ese sentido de pertenencia, ¿sí? Uno no se siente diferente al otro en el sentido de que, no, pues yo creo que no encajo aquí. No, no, festejan, platican, dialogan cómo van a jugar, festejan un gol y al final de cuentas todos están en esa sintonía por el sentido, por el sentimiento que ellos pertenecen, se sienten parte del equipo, son parte del equipo. Entonces, el líder requiere sentirse identificado y perteneciente a, ya sea al equipo, al área donde se encuentra, al área donde está trabajando, al área donde se congrega. Entonces, el líder requiere sentirse, ¿sí? Sentirse identificado y perteneciente a dicha área. Ahora, pues esta característica le permite apego, le permite compromiso, le permite fidelidad y le permite también empatía con la comunidad a la que pertenece. Entonces, es importante que el líder tenga ese sentir en él, es decir, yo pertenezco a, yo me siento contento, me siento feliz, soy parte del equipo, soy parte del liderazgo, soy parte de lo que hago, me siento como, siento que aquí es mi lugar, ¿sí? Y eso es algo muy fundamental en la vida, no solo del liderazgo, sino también en la vida cristiana. El sentirse cómodo, sentirse contento, sentirse parte del equipo. Entonces, esta lección nos da algo muy importante. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, Martín. Y en esta siguiente vemos en esta lección que lo primero que debemos de entender es que debe de haber una pertenencia a una iglesia con historia. Una disculpa ahí porque era con P mayúscula y puse con P minúscula, ¿verdad? La lámina. Entonces, primero, debemos entender esto, la pertenencia a una iglesia con historia. Ahora, ya sea la historia de la iglesia, sea corta o larga, desarrolla pertenencia. Repito, ya sea que la historia de la iglesia local, sea corta o sea larga, es un elemento fundamental que desarrolla ese sentido, que despierta ese sentido de pertenencia. La lección nos sigue diciendo que las condiciones en que una iglesia se formó generalmente pudo haber sido en base a la escasez económica o quizá pasaron por problemas de cuestiones materiales, pero hubo una profunda vida espiritual. Dan a los nuevos miembros la sensación de pertenecer a una historia que trasciende y que los una al cuerpo de Cristo de manera excepcional.
creo que muchos de los que están aquí reunidos, de los que están en este grupo ahorita tomando esta lección, creo que muchos de ellos conocen los inicios de lo que es agua de vida hoy, ¿verdad? Y yo creo que el hermano Saúl, hermano Lolis, de los que recuerdo, Martín, ¿verdad? De lo que tengo un poco de noción de los que fueron parte de la iglesia, de los primeros, ¿verdad? Pioneros en agua de vida. Yo creo que ellos saben muy bien que durante todo ese tiempo, cuando iniciaron, unos hermanos me platicaban, me decían, no, hermano, aquí había mucho lodo, sí, en agua de vida, pasábamos por el lodo, pero veníamos a los cultos, teníamos ese deseo de adorar a Dios, veníamos a congregarnos, otros decían, había en las láminas, estaban goteando, había muchas goteras, pero nada nos paró el deseo profundo en nuestra vida espiritual de buscar a Dios. Entonces vemos cómo la historia en dicha iglesia, en este caso Agua de Vida, a la cual pertenecemos, en la iglesia, la historia, y Agua de Vida tiene una iglesia, una historia muy de sus inicios, una historia, una trayectoria larga, ¿sí? No una trayectoria corta en base a sus años. Y más adelante, ¿verdad? En una tarea que van a tener al final de esto, ya el hermano Martín se va a encargar de decirle cuál es la tarea. Parte de la tarea es eso, ¿verdad? Decir una breve historia de lo que sabemos de la historia de Agua de Vida. Entonces, eh, nosotros podemos entender que esa misma historia nos ayuda, los hermanos que fueron pioneros, ayuda a que ellos puedan transmitirle a las nuevas personas que están llegando después de 5, 10, 15 años a la iglesia. Ellos van a decirle a los nuevos miembros, ¿verdad? A las nuevas personas que se van a seguir añadiendo agua de vida. La sensación de pertenecer a una iglesia con una historia tan hermosa, con una historia que ha trascendido durante todos estos años y cómo la mano de Dios se ha movido de una forma gloriosa en agua de vida. ¿Sí? Y eso va a hacer que ellos se unan al cuerpo de Cristo de una manera excepcional. Ellos se van a acuerdan decir, wow, entonces estoy asistiendo, pertenezco a una iglesia que tiene una historia hermosa, una historia que quizá no de un inicio Agua de Vida no se armó ya teniendo todo el templo enorme, no, empezaron en una área, empezaron ahí con lodo y caminando sobre el lodo la gente llegaba. Esa historia hace de que cuando la gente nueva, las personas, los miembros nuevos que se estén llegando a la iglesia puedan decir, qué hermoso, qué orgullo poder pertenecer a una iglesia que a pesar de pasar muchas dificultades en sus inicios, eh, permanecieron fieles. La iglesia se mantuvo firme. Entonces, ahí, hermanos, empieza a crear ese sentido, despertar ese sentido de pertenencia en los nuevos miembros. Porque dicen que qué alegría poder pertenecer a una congregación que en sus inicios batalló, pero que hoy están viendo la mano poderosa de Dios, cómo ha suplido en cada área. Ahora, las iglesias, por otro lado, las iglesias con poca historia también dan oportunidad, ¿sí? A sus miembros que están iniciando juntamente, hablo de los miembros actuales en las iglesias que se están levantando, ¿verdad? Dan a sus miembros, ¿sí? Esa oportunidad de dar vida a esa historia, porque la historia se está escribiendo, ¿sí? ¿Qué contar en el futuro? Y quiero compartir esto, ¿verdad? En la misión que se está levantando en un lugar para ti, los hermanos están diciendo, mire, pastor, aquello, a lo otro, ¿no? Y de verdad que ellos, la pastora Claribel, un servidor y hermanos que han venido, ¿verdad? De Agua de Vida, hemos compartido. El otro que vino el pastor Santiago, que estuvo todo el equipo de la iglesia, ¿verdad? Que vinieron cuando hubo un culto especial ahí en un lugar para ti. Y cada hermano compartía cómo inició eh, Agua de Vida. Y eso mismo a un lugar para ti les tomó como un diciendo, sí es cierto, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios va a suplir y en algún momento pues vamos a tener un lugar grande. Entonces eso, los hermanos se sienten motivados, se sienten contentos, se sienten diciendo, yo voy a ser parte de esa historia de aquí a 20 años cuando un lugar para ti crezca, ¿verdad? Cuando pasen los años y ahí voy a aparecer en la historia, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, entonces las iglesias con poca historia dan la oportunidad a sus miembros de dar vida a esa historia que se está escribiendo, que contarán en el futuro a quienes lleguen con tiempo a congregarse, ¿sí? Y lograr el apego y fidelidad de unos con otros. Entonces, la pertenencia a una iglesia con historia es algo
fundamental, es algo muy hermoso, ya sea que la historia sea corta o sea una historia larga, ¿verdad? Ahora, el mismo proceso, hermanos, ha ocurrido en el sentido de pertenencia. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Martín, hasta ahí, todavía, regrésalo, nada más hasta ahí. Eh, Inicio con esta pregunta y quiero que alguien me conteste, que no sea Martín, eh, hasta ahorita va, que no sea Martín. ¿Cómo se llama la institución u organización a la cual pertenecemos, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama la institución u organización a la cual pertenecemos? Asambleas de Dios. Amén, ¿verdad? A ver, dale siguiente, Martín. El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Bueno, me faltó ponerlo con mayúscula el Concilio Nacional, ¿verdad? De las Asambleas de Dios. Eh, entonces, vemos, hermanos, cómo la institución a la cual pertenecemos, dale el siguiente, Martín, para ver el logo. Nosotros pertenecemos, hermanos, al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Aquí hay algo importante. El mismo proceso ha ocurrido en el sentido de pertenencia hacia la institución que hoy nosotros pertenecemos, ¿sí? Reconociendo la historia de una iglesia local que forma parte de una institución con historia. Asamblea de Dios, hermanos, en México tiene más de 100 años de historia, por si algunos de ustedes no lo sabían. Más de 100 años de historia en México, ¿verdad? Posee una historia, hermanos, digna de contarse. Posee una historia digna de sentirse, tener esa satisfacción de ser parte de ella, de ser parte de Asambleas de Dios. Hay un libro que se conoce como La historia de las Asambleas de Dios. Y uno de los inicios de la historia de la Asamblea de Dios fue algo tan hermoso en la parte fronteriza de nuestro país. Fue algo tan hermoso como el Evangelio fue llegando, fue aterrizando, como el Evangelio entró a México, bueno, por parte de la organización de Asambleas de Dios. Entonces vemos algo tan precioso que uno se siente contento, se siente que pertenecemos, ¿verdad? A esta dicha organización. Entonces, y la manera en que ha enfrentado Asamblea de Dios el reto de la modernidad con el equilibrio de mantener una sana doctrina pentecostal durante este siglo, ¿verdad? Son motivo de dar gracias a Dios, hermanos, por la historia de una institución que sin dejar de tener retos para el futuro, tiene en su pasado tiempos de gloria, dignos de contar en todas las generaciones y de imitar en todos los tiempos. Así, hermanos, usted y yo debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a una iglesia, agua de vida, que tiene una doctrina, hermanos, que ha sido hermosa y darle seguimiento a lo que nuestro Concilio Nacional de las Asambleas de Dios tiene estipulado en esos puntos. Por eso usted cuando entra a la iglesia ve que están los 16 puntos doctrinales, ¿verdad? Yo pregunto, ¿alguien ya se sabe los 16 puntos doctrinales? ¿No? Algunos a lo mejor tienen noción, ¿verdad? Pero eso es fundamental, hermanos, para nosotros como iglesia, porque es lo que a nosotros nos caracteriza como iglesia pentecostal. Y por ende nosotros nos debemos sentir contentos, orgullosos y darle gracias a Dios por el hecho de que pertenecemos a Agua de Vida, pertenecemos a una iglesia que pertenece al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Entonces, ese sentido de pertenencia, hermanos, que tenemos como hijos de Dios es algo tan hermoso que Dios pone en nuestro corazón. Ahora, por eso el primer punto es pertenencia a una iglesia con historia. Gracias a Dios que la historia en Agua de Vida ha sido una historia que ha trascendido por muchos años y que aquel que la recuerda y que aquel que la sabe y aquel que conoce los indicios, hermanos, sabe que Agua de Vida 10, 12, 15 años atrás no es lo que hoy es. Todo ha sido por gracia de Dios. Todo ha sido por el amor que Dios tiene a cada miembro de Agua de Vida. Entonces, hermanos, sigamos nosotros teniendo ese sentido de pertenencia para seguir avanzando en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, siguiente lámina, Martín, por favor.
El siguiente punto es pertenencia a una iglesia con valores, ¿sí? Cada iglesia local, hermanos, es responsable de desarrollar los valores que emanan en las escrituras, ¿sí? Bajo su liderazgo, las iglesias han de trabajar para lograr la meta de reflejar a Cristo en cada una de sus acciones, ya sean públicas, sean privadas, sean individuales o en la comunidad. Cada iglesia local es responsable de desarrollar los valores que vienen de la Escritura, que vienen de la palabra de Dios, que no son creadas por el hombre, no, es porque son extraídas esos principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, mira, ahí nuestro hermano puso los 16 puntos doctrinales, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí lo pueden leer, ¿verdad? Entonces, cuando tales valores, hermanos, son desarrollados en la congregación, ¿sí? El sentido de pertenencia es más fácil de alcanzar, ¿sabía usted eso? Porque se vuelve un honor ser parte de una iglesia local que se distingue dentro y fuera de su círculo por ser fiel, amorosa, servicial, puntual, bondadosa y generosa, ¿sí? Entonces, estos valores, hermanos, hacen de que la gente, si ve que una iglesia tiene esos valores, ¿sí? Tiene esos valores, son desarrollados en esa congregación, el sentido de pertenencia es más fácil de poder alcanzar, ¿sí? Porque la gente cuando ve y dice, no, pues mira, no, pues la iglesia, tanto los hermanos dentro y fuera están trabajando en las cosas de Dios, ¿verdad? Es una iglesia fiel, es una iglesia amorosa, es una iglesia servicial, es una iglesia que inicia puntualmente los cultos, es una iglesia bondadosa, es una iglesia que se preocupa, que está siempre ahí en su generosidad. Hermano, cuando la persona ajena a la congregación mira eso en nosotros como iglesia, que pertenecemos a Aguas de Vida, hermanos, ve ese deseo y dice, yo visité tal iglesia y mira, quiero volver a regresar, ¿verdad? Quiero volver a regresar. Diga, es muy diferente al sentido de lo que hace, eh, por ejemplo, cuando uno va a un doctor. ¿Cuál es el objetivo de un verdadero doctor que quiere servir a la ciudadanía, ¿verdad? En área laboral. Un doctor dice, no, pues yo quiero que vengas a consultar, pero ya no quiero que regreses, quiero que todo lo que te dé, pues te salga bien, ¿verdad? Cuando vas a un restaurante, eh, uno de los objetivos principales del restaurante es que tú te sientas cómodo y que vuelvas a regresar, ¿verdad? Así como te fuiste, vuelvas a regresar, ¿verdad? Ese mismo sentido, hermanos, debemos de tener nosotros en la iglesia, ¿verdad? Que cuando la gente nueva que nos visita, ellos se sientan cómodos, se sientan parte y digan, quiero volver a regresar, porque hermano que me topaba, me saludaba y me daba la bienvenida. No solamente los de la entrada me saludaron y me dijeron, hermano, pues bienvenido, sino, no soy, ni tampoco solamente los líderes, sino también la iglesia, hermano, los jóvenes, adolescentes, me daban la bienvenida, ¿verdad? Entonces, cuando la gente empieza a distinguir eso, hermanos, fíjese, ese amor, ese servicio, esa puntualidad, esa bondad, esa generosidad, hermanos, mire, se desarrolla con más facilidad de alcanzar el sentido de pertenencia, es decir, yo pertenezco aquí, siento que pertenezco aquí y voy a volver a regresar, ¿verdad? Entonces, eso es algo tan hermoso, hermanos, que esos valores sean inculcados siempre en nosotros como iglesia y como liderazgo. ¿Amén? Siguiente lámina, Martín, por favor. Y nosotros vemos, hermanos, que en este punto vemos que habla acerca de la pertenencia a una iglesia con visión. Repito, pertenencia a una iglesia con visión. Bueno, antes de empezar a esto, ¿hay alguna duda sobre el punto anterior? ¿Sobre la pertenencia a una iglesia con valores o sobre la pertenencia a una iglesia con historia? ¿Hay alguna duda por el momento? ¿O algún comentario, hermanos? ¿Alguien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Sí alguien dijo, no? Que vamos a continuar. Entonces, la pertenencia a una iglesia con visión. Esto es algo muy importante, ¿sí? Porque una iglesia con visión, hermanos, como dice la lección, es aquella, ¿sí? Que
que ve algo importante, ¿sí? Es aquella eh, que entiende el lugar que ocupa en la comunidad, donde se desenvuelve y saber ser luz a los que le rodean y testificar de Cristo al mundo con palabras y acción, ¿sí? Sabe dónde va y enfoca todos sus recursos para lograr lo que Dios ha puesto en su corazón. Ah, gracias a Dios, hermanos, tenemos eh, un equipo grande en la Iglesia Agua de Vida en muchas áreas. Esta imagen que tenemos ahí en la lámina, ¿recuerda algún ministerio de la iglesia? ¿Alguien puede decir a qué ministerio? Hermanos, ¿sí me Dios escuchan? Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Entonces, vemos que si una de las cosas que la iglesia tiene y que debe de ser la visión prioritaria, hermanos, de nosotros como iglesia, es que debemos de ser luz a lo que nos rodean y testificar a Cristo, ¿sí? De Cristo a todo el mundo. No solamente con palabras, decirle que Cristo te ama, sino también con acciones, ¿sí? Entonces, sabe a dónde ve, sabe a dónde va su enfoque y aplica todos los recursos necesarios, ¿verdad? Que Dios ha puesto en el corazón. Y de verdad que el Ministerio de Dios es Amor ha sido de mucho impacto, hermanos. Quiero decirles algo y lo digo con todo el corazón y con toda la humildad como iglesia, ¿verdad? Eh, la Iglesia Agua de Vida, hermano, es referente en esta parte de la zona metropolitana de Monterrey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a Dios se han levantado ministerios precisamente como Dios es amor, ¿sí? Hay ministerio Jiré, unción, entonces vemos, hermano, cómo hay muchos ministerios, ¿sí? En la iglesia que, que cada hermano pone su granito de arena, pone sus recursos, pone sus tiempos, ¿verdad? Para poder ir y testificar a Cristo. Entonces, una iglesia con visión es una iglesia que trasciende. Una iglesia con visión es una iglesia que desarrolla el sentido de pertenencia a quienes están en ella, ¿sí? Entonces, el tener esa pertenencia a una iglesia con visión es fundamental. Porque si uno va a una iglesia y dice, no, pues ahí nada más hacen culto y ya, se olvidan de lo de exterior, ¿verdad? Entonces es una iglesia que a lo mejor no está orientada a una visión correcta y, y quizá no desarrolla ese sentido de pertenencia como uno quisiese, ¿verdad? O sea, la gente que va dice, no, pues sí, culto, pero no hay entre semana nada, no hacen aquello, no lo otro. No, pues no hay liderazgo. Entonces, es una iglesia difícil, que algo que Dios no quiere, ¿verdad? Pero quizá exista alguna iglesia con ese enfoque, quizá no hay una visión muy trazada. Entonces, eh, gracias a Dios por aquellas iglesias, ¿verdad? Incluyendo la nuestra, que tiene esa visión de poder no solamente testificar a Cristo dentro de la iglesia, proclamar a Cristo dentro de la iglesia, sino también afuera. Porque recuerden, como iglesia, como hijos de Dios, somos sal, pero también somos luz, ¿sí? Somos sal y luz dentro y fuera de la casa, ¿verdad? A donde vayamos, proclamemos a Cristo. Y si nosotros lo hacemos, aquel que nos conozca y diga, aquí soy cristiano, ¿a qué iglesia vas? Bueno, y si va a la iglesia un día, va a decir, yo me siento cómodo ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de la iglesia, quiero ser parte de la congregación. Entonces, ese sentido de pertenencia se desarrolla más cuando una iglesia tiene una visión. Siguiente diapositiva, Martín, por favor. ¿Sí? Los líderes, hermanos, de la iglesia, escuche esto muy bien, los líderes de la iglesia somos los responsables de buscar esta visión en el corazón de Dios, para la congregación, hermanos, ¿sí? Y no solamente para la congregación, sino para luego transmitirla con eficacia, ¿sí? Para que cada miembro de la iglesia se identifique con la visión, ¿sí? Entonces, nosotros como líderes Dios nos ha dado algo, nos ha encomendado algo, ¿sí? A través de nuestros pastores, nos ha encomendado algo Dios. Y como líderes cae una responsabilidad sobre nosotros de buscar esta visión, de apegarnos a la visión, ¿sí? Que Dios ha puesto en el corazón para la congregación. Y luego, ya que como líder atesoremos la visión, seamos parte de esa visión, nosotros vamos a poderla transmitir con eficacia
a cada miembro de la iglesia. Hasta los nuevecitos que vayan llegando, que quizá va segunda vez que vienen a los cultos, van a, van a ser confrontados, van a ser minados, transmitidos con una eficacia a la visión de la iglesia, ¿sí? Y ellos se van a identificar con ella y van a decir, no, pues yo quiero pertenecer a ese grupo que va cada fin de semana, ¿verdad? A los hospitales, a las clínicas, llevan alimento, pero también comparten de la palabra de Dios, oran por los enfermos y los milagros suceden. Yo quiero ser parte de ellos. Yo quiero ser parte de aquellos que hacen evangelismo urbano. Yo quiero ser parte de aquellos que son líderes en las células. Yo quiero ser parte de... Cuando nosotros, hermano, compartimos esa visión con los miembros de la iglesia como líderes, hermanos, la gente empieza a identificar y decir, esta iglesia tiene visión. Esta iglesia está trabajando en cada área, la está trabajando, la está explotando. Y eso es hermoso, hermanos. Entonces, cada líder trabajará para integrar a todos en la iglesia, en el cumplimiento de la tarea. Y esa tarea, de la tarea encomendada. Con tal visión, hermanos, todo miembro de la iglesia podrá sentirse parte de algo importante y que su presencia en la iglesia es clave para lograr tales objetivos, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, hermanos. Nosotros como líderes, ustedes como líderes, hermanos, es fundamental que podamos nosotros llegar a ser parte de esa visión y sentirme parte de ella, porque Dios así lo ha permitido, Dios así le ha placido en el corazón de todo el liderazgo y, y poder transmitir a otras personas esa visión, hermanos, es fundamental. Y la gente nueva se va a querer cada vez añadir más a esa visión, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, Martín, por favor. Y miren, otro punto importante, hermanos, es que hay una interrogante. ¿Cómo desarrollar el sentido de pertenencia? Y el sentido de pertenencia, hermanos, realmente nos tenemos que saber cómo desarrollarlo, ¿verdad? Porque, ok, ya hemos entendido qué es el sentido de pertenencia o el sentimiento de pertenencia, pero, Pastor Samuel, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo puedo desarrollar ese sentido de pertenencia que yo quiero que quizás no lo he podido consolidar en mí, no lo he podido desarrollar al 100%? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Bueno, primero hay que tener esa gratitud, ¿sí? ¿Gratitud en qué? Ok, primero, una iglesia con historia y valores y visión es una congregación con la que es factible sentirse identificado. Repito, una iglesia con historia, con valores, con visión, es una congregación con la que es factible sentirse identificado y perteneciente a su comunidad. Es de esperar que un líder haya desarrollado este sentido durante su proceso de ingreso y adaptación a la congregación. Pero lo siguiente que vamos a ver ahorita, hermanos, son un recordatorio de cómo se desarrolla ese sentido, de cómo nosotros vamos a desarrollarlo e iniciamos con la gratitud, ¿sí? El recuerdo de la vida, el recordar, hermanos, que teníamos una vida pasada, el recordar que Jesús nos rescató, el recordar que alguien nos habló de Cristo, el recordar eso, hermanos, ¿sí? Es factible para sentirse identificado y perteneciente a la comunidad que hoy tú y yo somos partes, ¿sí? Tener esa gratitud a Dios, pero también es de esperarse que un líder haya desarrollado este sentido durante su proceso, ¿sí? De ingreso y adaptación a la congregación, ¿sí? Entonces, primero, el recordar cómo el Señor alcanzó mi vida, cómo el Señor vino a mí a través de ese mensaje de salvación, ¿sí? Fue algo importante en mi vida cristiana, ¿sí? Ahora, pero nosotros vemos que junto con la oportunidad que obtuvo para desarrollar el llamado de Dios a servir entre el pueblo del Señor, ha de generar una sensación de gratitud a Dios, primeramente, y después a la iglesia, ¿sí? Y líderes que Dios usó para bendición y crecimiento del líder actual. Primero, agradecidos con Dios porque nos alcanzó. Ese es el primer punto para desarrollar el sentido de pertenencia. Gratitud a Dios por haber alcanzado mi vida. Gratitud a la iglesia
por haberme acobijado, por haberme abrazado, por haberme sentido parte de ella, por haberme recibido y que ahora pertenezco a dicha congregación, ¿sí? Pero también gratitud a los líderes, ¿sí? Que Dios usó para bendición y crecimiento de mi liderazgo, que ahora soy parte de la iglesia. Entonces, esa gratitud, hermanos, es vital como primer paso para desarrollar el sentido de pertenencia. Segundo, y esto es importantísimo, el amor, ¿sí? El amor, hermanos, es un mandato divino. Quiero que alguien me lea, por favor, o que busque en su Biblia Mateo 22, versículo 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. El que lo encuentre, por favor, me puede ayudar a dar lectura. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y sus profetas. Dice la Biblia, hermanos, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, el amor, hermanos, Dios nos manda a hacer algo importante. El amor, hermano, el amor es un lenguaje del cielo. El amor no es un lenguaje que el hombre inventó. No, no, no. Ese lenguaje vino del cielo, vino de arriba. Por eso Jesús mismo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, partimos que de ahí, hermanos, el amor es un lenguaje del cielo. Por eso el amor es un mandato divino, lo que nos dice Mateo 22 del 37 al 40. Pero también es el resultado, hermanos, de un corazón agradecido, que entiende que no posee nada con que retribuir a Dios por el bien recibido, ¿sí? Y se desborda en amor por aquel que lo ha bendecido. Entonces, el tener nosotros, hermanos, en mente que, que Dios, tenemos esa gratitud a Dios porque Él me amó primero, ¿sí? Eso me va a ayudar a poder desarrollar un sentido de pertenencia, porque Señor, tú me amaste primero, ¿sí? Y por amor estoy aquí, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, mi vida, ¿sí? Y yo no tengo nada con qué pagarte ese amor recibido por parte tuyo. Y ahora yo me voy a desbordar por ese amor hacia ti, ¿sí? Y no solamente a ti. Y inicia el primer punto, amar a Dios, ¿sí? El amor es un lenguaje del cielo, pero inicia con amar a Dios. De verdad, hermano, discúlpeme por poner Dios con minúscula. Amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, entonces es un acto natural, ¿sí? Amar a Dios es un acto profundo. Dos, amar a Dios es un acto sincero. Amar a Dios es inamovible, pero también es incondicional, porque es un amor que viene de parte de Dios hacia nosotros. Es un amor que ahora damos de gratitud a Él. Ahora amamos a Dios. Hermano, si amamos a Dios sobre todas las cosas, les aseguro que va a haber grandes bendiciones en nuestra vida. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, ¿sí? Y todas las cosas es tanto las buenas como las malas. Y no va a haber ese desánimo, ese desaliento en nuestra vida porque amamos a Dios, ¿sí? Porque ese amor me hace de que yo sea parte de Él, porque ese amor hace que se desarrolle en mí el deseo de decir, Señor, pues yo te pertenezco, ¿sí? Porque yo te amo, porque tú estás conmigo. Entonces, amar a Dios, hermanos, es un acto natural, profundo, sincero, inamovible e incondicional. Pero
No solamente amar a Dios, sino también amar a su palabra, ¿sí? Amar a su palabra. Aunque Dios se revela de muchas formas, amados hermanos, la revelación final en Jesucristo nos ha sido entregada por medio de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ya dice la Biblia, ya no hay más revelación dada a los hombres, ya la revelación ha sido dada, ¿sí? Ya ha sido escrita, ya no hay nada que agregar, ya está en la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando yo veo que su palabra es mi guía, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, verso 9, y lumbrera a mi camino. Entonces, si yo sé que la palabra es mi guía, que una de las razones o de lo que nos dice la inspiración de las escrituras es que la Biblia es nuestra única norma, toda suficiente de fe y conducta, que es superior a la razón y a la conciencia. Entonces, si yo sé que la palabra es de Dios, yo tengo que amar esa palabra. Yo tengo que beber esa palabra, yo tengo que comer esa palabra, tengo que alimentarme de la palabra. Hermanos, si amamos a Dios, amamos la palabra de Dios, hermanos, hay algo especial en nuestra vida. ¿Alguien que quiere buscar, por favor, me puede ayudar a buscar Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor? Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. El que lo tenga, por favor, hermano, me apoya con la lectura. En el principio tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuatro Sí. también, no, Y el 4 ¿está? también, ¿qué dice, hermana? Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ok, vemos que la palabra de Dios, hermanos, en Hechos, nos muestra algo importante, algo fundamental, algo vital. Y nos habla acerca de una promesa que Dios tenía dada para la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, hermanos, a través de la palabra, creyó la palabra y la palabra fue cumplida, ¿sí? La palabra fue cumplida en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Pero a ver, vamos a ver ahora qué dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios habiendo hablado muchas veces, mire qué precioso es esto, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su sustancia, y quien sustenta todas, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho santo superior a los ángeles, en cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Inicia el versículo 1, hermanos, de Hebreos, del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios habla a través de su palabra. Porque como sabemos, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, no contiene palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, partiendo de ese punto, hermanos, yo tengo que amar la palabra, ¿sí? Y si yo amo la palabra, estoy desarrollando el sentido de pertenencia. Primero le pertenezco a Dios. Ahora soy hecho una nueva criatura. Ahora soy hecho soy hijo de Dios. Ahora Cristo me justificó. Ahora Cristo me reconcilió con el Padre. Entonces, por amor, ¿sí? Entonces, amar a Dios, amar a su palabra, hermanos. Pero también el tercero dice, bueno, sobre
punto 2 de amor, amar a su iglesia. ¿Sí? Amar a su iglesia. Amar a Dios, hermanos, y su palabra lleva al creyente a amar a quienes como Él aman a Dios. Repito, amar a Dios, punto número 1, pero también amar su palabra lleva al creyente a amar a quienes como Él mismo aman a Dios. ¿Sí? Entonces, desear convivir con aquellos que proclaman amor y adoración a Dios de los cielos y compartir con ellos el gozo de estudio de la palabra es el resultado natural de amar a Dios. Voy a pedirle a dos personas, una persona que busque Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y también otra persona que busque Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. El que encuentre Hechos, capítulo 2, 42 al 47, pueda dar lectura, por favor, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, aquí estamos viendo la vida de los primeros cristianos. Aquí estamos viendo la vida de la iglesia primitiva. Y esa esencia, ese lenguaje, hermano, el amor, hermanos, de Dios hacia nosotros, hace que tengamos ese sentir. Hace que en la iglesia primitiva era, lo mío es tuyo, lo tuyo era mío, lo vendo, no pasa nada. ¿Sabe por qué pasó? ¿Por qué ocurrió cuando Ananías y Zafira murieron? Ellos ciertamente murieron porque mintieron, ¿verdad? No le mintieron al siervo de Dios, le mintieron al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, intentaron mentir, ¿verdad? O intentaron engañar, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues, todos lo sabían, ¿no? Todos lo saben. Entonces, cuando ellos, dice la Biblia, que cuando los mandan a llamar, le dice, oye, dice Ananías, no, pues esto, aquello, lo vendí en tanto y esto es tanto. Y luego, en ese momento dice la Biblia que cayó muerto el hombre, ¿verdad? Porque dice, es que lo vendí en tanto y aquí está todo lo que, tal y como lo vendí. Y luego llegas a su esposa, ¿sí? Zafira llega a su esposa y lo vendiste en tanto, sí, pero ella no sabía que el otro ya estaba muerto, ¿ah? Por haber mentido. No, que sí, sí, también en tanto y ya se han puesto de acuerdo para mentir los dos, ¿sí? Pero aquí la esencia de esto, hermanos, o sea, si ellos hubieran dicho la verdad, hubieran dicho, lo vendimos en tanto, pero tomamos esto y esto lo queremos dar a la iglesia, ¿verdad? No hubiera pasado nada, hermanos. Claro que no, no hubiera pasado nada, pero ellos mintieron. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en aquel tiempo lo mío era tuyo, lo tuyo era mío, nos pertenecía a todos en unanimidad, en un mismo sentir, convivíamos, reíamos. Si mi hermano está pasando por una situación, voy y le extiendo la mano, porque la Biblia dice en Eclesiastés que dos son mejor que uno, si uno se cae, el otro le levanta. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar ese amor a la iglesia, al prójimo, a mi hermano, a mi hermana en Cristo en la fe, hermanos, desarrolla algo precioso, ¿sí? El sentido de pertenencia es que pues yo me siento, el hermano que está quizá todo desanimado porque a lo mejor le está yendo mal en el trabajo, a lo mejor tuvo un problema en financiero, a lo mejor está pasando por un proceso de enfermedad y quizás se siente solo. Bueno, cuando desarrollamos nosotros ese hábito de decirle a mi hermano, ¿sabes qué, hermano? Aquí estoy para ayudarte, hermana, estoy orando por ti, hermano, mira, aquí estoy, mira, te traje quizá este plato de comida, te traje, hermano, cuando hacemos eso, hermano, hacemos que la gente diga, yo me siento, yo soy parte de la iglesia me ama, se siente a gusto, ¿sí? Porque
tú y yo como líder, como hijos de Dios, debemos de amar a la iglesia. Debemos de amar a la congregación. No debemos de decir, no, pues hay que ver cómo le haga. Son de mi iglesia, sí, pero no, pero el hermano no me ha saludado. El hermano me cayó mal. No, 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 no. Tenemos que desarrollar el sentido del amor a la iglesia, a la congregación. Pero también amor a la comunidad, no solamente a mi hermano en Cristo, no solamente a mi hermano en la fe, sino también amor a la comunidad, ¿sí? Y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Algo hermoso ocurre. Ahora, el amor no puede quedarse solo con aquellos que son recíprocos en dar amor. Para el creyente fiel y verdadero, su amor se desbordará hasta llegar al perdido, al enemigo, al que me persigue, aquel cuyo destino quizá está, dice, no, que aquel está atado y va directito al infierno. Para amarlo, yo lo tengo que amar y llevarle el mensaje de salvación que le haga escapar de esa condenación. Entonces, yo también tengo que amar a mi comunidad, tengo que amar a mi enemigo. Oye, hermano Samuel, ¿cómo me pides que yo ame a aquel que me hace la vida de cuadritos, que me hace la vida imposible? La Biblia dice, ama a tu enemigo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no solamente es aquel que comparte tu fe, sino también aquel que incluso quizá se droga, que toma, que dice grosería, que te ha insultado quizá en algún momento. Bueno, ámelo. Cuando tú y yo amamos, cuando tú amamos y yo amamos a Dios, amamos su palabra, amamos a la iglesia donde nos congregamos, amamos a nuestro vecino que quizá pone todo el día la música alta y no te deja dormir. Tú lo amas y tú le compartes el evangelio, hermano. Mire, se empieza a desarrollar el sentido de pertenencia en tu vida, ¿sí? Entonces, hermanos, es algo tan precioso lo que la palabra hoy nos muestra, hoy nos dice. Entonces, amar a la comunidad es algo tan precioso. Pero no solamente amar a la comunidad, sino como punto 4, ¿sí? Vimos que hay gratitud a Dios, ¿verdad? A nuestros pastores, a nuestros líderes, a la iglesia, sino también el amor, ¿sí? Desarrollar ese amor que tenemos en esas cuatro áreas que hemos visto, pero también habla un punto tercero, cómo desarrollar el sentido de pertenencia, unidad, una palabra muy clave, unidad. La gratitud y el amor, hermano, son herramientas poderosas que ayudarán a lograr que cada miembro de la iglesia, sobre todo los líderes, ¿sí? Los líderes desarrollen y provoquen la unidad dentro de la congregación. Y esta, a su vez, a lograr el propósito mayor de alcanzar el sentido de pertenencia. Pues una iglesia llena de gratitud, escucha esto, llena de gratitud, punto número 1. Una iglesia llena de amor, punto número 2. Una iglesia con unidad será siempre una iglesia a la que todos quieran pertenecer. Si yo voy a una iglesia que no hay amor, que ni me quieren saludar, que se están peleando unos con otros, ¿usted cree que yo voy a tener ganas de pertenecer a esa congregación? No, no voy a poder hacerlo. Pero si yo veo una iglesia, hermano, que hay gratitud, que practica el amor, que hay unidad en ella, hermanos, eso ayudará a que yo siempre, ¿sí? Pueda y quiera pertenecer a dicha iglesia. Ahora, el argumento y demanda bíblica. Vamos a ver, siguiente diapositiva, Martín. Y con este pasaje quiero finalizar este estudio. Es el pasaje que leímos al inicio. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Le dije al inicio, este pasaje es crucial. Y después de ver todo esto, vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, dijo Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, Oye, mansedumbre, métete. con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, en amor, fíjese, en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hermanos, todo esto nos va a ayudar a poder entender que Dios quiere que nosotros desarrollemos
ese sentido de pertenencia. Y cuando nosotros desarrollamos ese sentido de pertenencia, hermanos, vamos a poder lograr y consolidar el propósito, la visión que Dios ha puesto en la congregación a la cual pertenecemos, pero también a desarrollar ese propósito y a cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, recordemos que yo tengo que cuestionarme, ¿sí? En lo individual, si mi sentido de pertenencia ha sido correctamente desarrollado o no. Entonces, es una pregunta para meditar. Tu sentido, hermanos, de pertenencia ha sido desarrollado correctamente. Si no es el caso, desarrollémoslo. Que esta enseñanza, esta lección que hoy vimos, hermano, nos ayude a ser parte y tener siempre ese sentido de pertenencia. Así que, hermano, tú perteneces a la Iglesia Agua de Vida, tú eres parte de la visión, tú eres parte de la congregación, eres parte de la Iglesia de Cristo. Así que esto nos ayude a poder ser más eficaces en el liderazgo que Dios nos ha puesto. Así que Dios me lo bendiga, hermanos. Dejo lugar con el hermano Martín. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Samuel por la clase del día de hoy? Que Dios le bendiga, que Dios le siga dando de su Que Dios le gracia, bendiga. sabiduría. Amén, amén, que Dios le bendiga. Pues, Que Dios lo bendiga. una tremenda clase el día de hoy que tuvimos, que Así es. nos dice de la pertenencia, hermanos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca del tema, hermanos? Antes de pasar a la explicación de la clase, de la tarea. ¿No, hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, hermanos. Mire, hermanos, la tarea de esta lección está muy fácil. Hermanos, les va a tocar investigar otra vez. Hermanos, pero investigue, pregunte. En esta tarea usted va a preguntarle a las personas que ya tienen más tiempo, porque aquí nos pide ciertos puntos. Mire, vamos a leerlo ahí en su libro. Ahí todos vamos a la tarea práctica. Vamos a la tarea práctica y vamos a ver qué dice ahí. Dice, tarea práctica, mencione los datos generales de la historia de su iglesia. Ahí usted se va a dar la tarea de preguntarle a los hermanos que ya tienen más tiempo dentro de la iglesia. Usted le va a preguntar cómo fue la historia de la iglesia, cómo empezó. A lo mejor algunos no saben la fecha exacta, pero puede poner ahí un aproximado. Inició la iglesia en tal fecha y luego fuimos evolucionando, a lo mejor al cuartito que estaba acá en la esquina, y luego fuimos creciendo, pusimos las láminas, ¿sí? Entonces usted va a ir preguntando quiénes fueron los primeros encargados de la iglesia Agua de Vida, quiénes fueron los primeros pastores. Ahí usted se va a dar la tarea de preguntar toda esa información, hermano. Hasta ahorita, ¿verdad? Ahorita pues sabemos que son nuestros pastores Santiago y nuestra hermana Keila son nuestros pastores actual, pero ¿quién fue el liderazgo de antes, hermanos? Ahí, entonces usted va a poner algo general acerca de la historia de la iglesia. Es muy importante que entendamos y comprendamos acerca de eso. A lo mejor algunos que están aquí ya se saben la historia, ya tienen conocimiento porque lo vivieron. Entonces, ahí se pueden apoyar con ellos, se pueden apoyar con nosotros, hermano, pero les pido por favor que ustedes investiguen, hermano, antes de preguntarnos a nosotros, investiguen para que ustedes puedan entender. Ya si ustedes ya no consiguieron quien les explicara, bueno, ya con mucho gusto les explicamos, pero la idea aquí es de que ustedes investiguen la información que se está pidiendo aquí. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, el siguiente punto es anote 3 palabras que puedan por sí mismo describir a su iglesia local. ¿Qué palabras, ahorita mencionaban el pastor Samuel, algunas palabras, qué palabras describen a nuestra iglesia local, Agua de Vida? ¿Qué palabras? Ahí usted puede poner, no sé, a lo mejor que siente confianza,
que siente armonía, alegría, no sé, o ahí usted, hermandad, ahí usted va a poner 3 palabras que describan a su iglesia local. ¿Sí, hermanos? Está fácil. El tercer punto dice, mencione uno de los objetivos de la iglesia para dentro de 5 años. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan el, el, el año pasado que vimos acerca de la visión? Ahí había unos objetivos, ¿se acuerdan? Ahí ustedes vamos a recordar esos objetivos que teníamos. ¿Cuáles eran los objetivos que se tiene en la iglesia Agua de Vida para 5 años, dentro de 5 años, hermano? Ahí usted lo va a investigar. Ahora le va a tocar investigar a usted, hermano. Mi hermana. Dice, narre brevemente cómo llegó a convertirse en miembro de esta iglesia. Ahí usted va a poner un escrito en donde usted diga, yo llegué en tal día y me gustó aquí las reuniones y me empecé a congregar y ya en cierto tiempo yo ya me convertí en miembro de la iglesia y usted va a apuntar brevemente cómo él se llegó a convertir en miembro de la iglesia Agua de Vida. ¿Sí, hermano? ¿Queda claro? Bueno. Y por último, hermanos, dice, analice y comente los 7 factores de unidad que los cristianos deben guardar según Efesios 4, del 4 al 6. Ahí usted va a leer este pasaje bíblico y ahí nos da unos puntos clave, mire. Es más, lo vamos a leer ahorita para que ya no quede alguna duda así rapidito. Efesios 4, 4 al 6. Dice así. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ya nos dio los puntos clave de factores de unidad. ¿Qué factores podemos notar? Pues aquí nos dice que tenemos un Dios, todos tenemos un Dios, ¿verdad? Unidad. Todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que somos la iglesia, somos diferentes personas, pero es un cuerpo. Entonces ahí usted va a apuntar ahí 7 factores. Ya le dije 2, ahora en base a lo que dice aquí, usted va a poner los otros 5. ¿Sí, hermano? Le digo otro, para que ya no me le falten 4. Ahí va. Un espíritu, hermanos. Fíjense que todo de la unidad nos da que todos tengamos un espíritu. Ahí va, ya nomás le faltan 4 para que usted pueda completar este punto. Ya ahí están bien definidos. Usted nomás lo va a leer y lo va a poner. Esos son los factores de unidad que los cristianos deben de guardar según este pasaje bíblico. Entonces, hermanos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de la tarea? Es algo, pues, sencillo, solamente a lo mejor la historia que nos va a tocar investigar un poquito más, pero lo demás es algo que usted lo puede desarrollar fácilmente. Entonces, si no hay dudas, preguntas hasta aquí acerca de la tarea, para dejar el lugar a mi hermano Octavio ya para que nos despida de esta clase, hermano. ¿Todo bien? Bueno, hermano Octavio, dejo el lugar. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora, pues como siempre, les agradecemos su puntualidad, les agradecemos el que se puedan conectar al SDIM. Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en esta hora. Cierra sus ojos. Señora, en esta hora yo te doy gracias por la vida y la salud que nos das y la oportunidad que nos brindas para poder conectarnos, Señor Santo, en esta hora. Sabemos que hay responsabilidades, hay trabajo, hay asuntos que hacer, pero los hermanos se han dado el tiempo, Señor, para poder, a través de SDIM, esta herramienta que tú has colocado en Agua de Vida, Señor, de alguna u otra forma, atraída también por Asambleas de Dios, la has colocado en Agua de Vida de tal manera que los hermanos y un servidor, Señor, hemos propuesto en nuestros corazones conectarnos para aprender a través del SDIM, poder conocer
y poder tener, Señor, aprender la cultura, porque a veces hemos sido llamados a servir, pero como cristianos posiblemente necesitamos que tú, Señor, amplíes nuestra mente, nuestro entendimiento, y es por eso que cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros nos hemos conectado, Señor, para que tú, Dios, obres, nos sigas enseñando a través de ti. En esta hora te rogamos por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que los bendigas ahí en su casa, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Si alguno estuviese enfermo, te ruego, Dios, que les bendigas, les sanes en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea sus necesidades, Señor, suple, Señor Padre. Por nuestros pastores de Agua de Vida, Señor, te rogamos también por nuestro pastor Santiago Salazar y nuestro pastor Keila Abigail Fuentes, por cada uno de los líderes y pastores, colaboradores de la iglesia también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así nos despedimos en esta hora, que el Señor los bendiga y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Tengo un bendecida semana. Bendiciones, que descansen y cuídense del agüita porque ya está lloviendo. Sí, bendiciones a todos. Que descansen. Dios los Bye. bendiga. Hasta mañana o el miércoles. Agua, mucha agua.